Y a nuestros hermanos que están allí detrás de cámaras, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo, saludos cordiales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar estudiando con la estructura del templo. ¿De qué se tratan las estructuras del templo? Esta es la segunda parte porque ayer hemos estudiado la primera parte. El templo fue construido de tal forma que cuando se lo levantó terminaba con el diseño de un tabernáculo. Pero cada parte de lo que se utilizó para la construcción del templo, en cada detalle, tenía un significado simbólico. Ayer hemos visto que los símbolos que estaban implícitos en las figuras del santuario eran el significado del evangelio, de la enseñanza, de la formación de la personalidad, del carácter de un ser humano, ¿correcto? Y hemos descubierto algunas de estas imágenes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya estudiamos y lo que nos faltaba. Vamos con nuestras imágenes del PowerPoint para tener la idea de lo que estamos llevando. Primero hemos hablado acerca del Arca del Pacto. El Arca del Pacto era un cofre donde estaban guardados los 10 mandamientos. Y sobre el cofre había una tapa que se llamaba el propiciatorio con los querubines de oro. Cada una de estas cosas vimos que tenía un significado, ¿no? Los 2 querubines representaban al Antiguo y el Nuevo Testamento desde donde Dios se comunicaba por la Shekinah. Lo que significa que Dios está presente cada vez que nosotros estamos con una Biblia en la mano para conversar con Él. ¿Correcto? Así que si quieres tener la presencia de Dios constantemente contigo, ¿qué cosa tienes que hacer? ¿Cargar qué cosa? Tu Biblia. Hay algunos que dicen así, ¿no? ¿Por qué tú vas a ser un cristiano con la Biblia para arriba y para abajo? ¿Acaso por eso te vas a salvar? Bueno, te voy contando que sí, por eso te vas a salvar. Los que crean que no, para ellos creerán. Eso no es verdad. La salvación viene a través de las Santas Escrituras. Muy bien. El oro con que estaba forrada el arca representa a la fe y el amor, es decir, a las enseñanzas de la Biblia y de la ley de Dios, toda la Santa Escritura. Y la madera que tenía el arca representa, ¿qué cosa? Al ser humano en estado vil y pecaminoso. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Lo siguiente que habíamos estudiado era la mesa del pan de la proposición. Y habíamos visto el significado del pan. ¿A qué representaba, se acuerdan, el pan? A la palabra de Dios. Por eso eran 12 panes, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Luego hemos estudiado, vamos a la siguiente, acerca del altar de oro, ¿no? El altar con sus 4 cuernos, el altar con el incensario. Y descubrimos que el incensario representaba, ¿qué cosa? A las oraciones de los santos y al olor del conocimiento de Cristo, vale decir, a sus enseñanzas. Lo que significaba que todas estas cosas debían de estar dentro de nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a la siguiente imagen. También hemos estudiado acerca del candelabro, ¿no? El candelabro con sus 7 brazos. El candelabro habíamos visto que era solo de puro oro. ¿Eso qué significaba? Que el candelabro representa a algo que es puramente divino. Por eso es que era representación de, ¿qué dijimos? Del Espíritu Santo. Gracias a este candelabro se tenía la luz dentro del templo. Esto es un significado que dentro de cada uno de nosotros debe de haber esa luz que pueda iluminar desde el interior. Y eso por el conocimiento de las profecías. A decir verdad, este templo era una representación de Jesús. Tal es así que Jesús tenía todo eso que hemos descubierto en el tema anterior dentro de él y lo hacía ser un modelo para todos los demás. Muy bien, ahora vamos a continuar con los velos. ¿De qué se trata esta parte de los velos? Se había dicho en Éxodo capítulo 40, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, cómo fue dispuesto el orden del santuario. Vamos a leerlo. Libro de Éxodo, capítulo 40, verso 1 en adelante dice: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión,
Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás, ¿con qué dice? Con el velo. Fíjense, después de que se ponía el arca del testimonio, el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, este lugar estaba cubierto ¿con qué? Con un velo, una cortina. Versículo 4, sigue diciendo. Recuerden eso, ¿eh? Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Verso 5. Y pondrás el altar de oro puro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Ahora se menciona una segunda cortina o velo. ¿Dónde iba a estar esta segunda cortina? ¿Ah? A la entrada del tabernáculo. O sea, en sí habían dos velos. No se olviden de eso. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice allí. Esto dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice acá. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 2. Porque el tabernáculo, que es lo que estamos estudiando, ¿no? La parte del templo donde está el lugar santo y el santísimo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, en el lugar santo, vale decir donde ustedes están, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y luego sigue diciendo así, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar, ¿qué cosa? Santísimo. Pero fíjense bien, ¿tras qué? Retrocede, por favor. Tras el segundo velo. Esto es importante para nosotros tener que entender, que el santuario estaba compuesto de dos velos. El primer velo, que estaba a la entrada del templo como una puerta, y el segundo velo, que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Ahora bien, ¿a qué representaba este velo? Y vamos a ver cuál de los dos velos fue el primero que Jesús pasó. Primero veamos lo que dice Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 21. Dice la Biblia, así que hermanos, dice el apóstol Pablo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿A qué representaba, dice el velo? Al cuerpo de Cristo, a la carne de Cristo. Ahora bien, cuando tenías que pasar el primer velo, tenías que pasar con el permiso de Jesús, porque Él es ese velo, Él es la puerta. En otra ocasión, Jesucristo había dicho en el libro de San Juan capítulo 10, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. De manera que entonces, la puerta del tabernáculo está representada por Jesús. ¿Pero de qué manera? Bueno, ese velo, esa puerta que es su carne, es la representación de su palabra. En una ocasión Cristo también dijo en San Juan 6, 53, 54, que su carne era verdadera comida y que el que no come su carne y su sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Y luego declaró que para obtener esa vida por comer su carne, esa vida estaba en su palabra. Vamos a leerlo. San Juan 6, 54 dice, 53, 54, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué cosa dice acá? Vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 63. Verso 63. San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. De manera que entonces
el comer la carne de Cristo es vida, el recibir sus palabras es vida. Entonces, comer la carne de Cristo, ¿qué cosa significaría? Alimentarse de su ¿qué? De su palabra. El velo, que es su carne, entonces representa ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Los que quieren entrar en el santuario de Dios por la fe, como dice Pablo, tendrán que hacerlo a través de ¿qué? A través del conocimiento de su palabra. Porque el primero que entró así fue Jesucristo. Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20. Fíjense lo que dice allí. Verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense lo que dice este texto bíblico. ¿Quién pasó primero el velo? Dice Jesús. Él entró tras el velo. Ahora, ¿tras cuál velo entró Jesús? Cuando fue para el cielo, ¿cuál es el velo que traspasó? ¿El primero o el segundo? El primero, obviamente, pues no se va a saltar directo hasta el segundo. Ahora, las evidencias de que Jesús entró tras el primer velo están escritas en la Biblia, pero no tenemos ninguna evidencia que diga que pasó tras el segundo velo. ¿Por qué digo eso? Hay muchos que dicen que Hebreos 6, 19 y 20 representa a Jesús pasando al lugar santísimo, y que la idea de que los adventistas dicen que Jesús en 1844 pasa recién al lugar santísimo es falsa, porque según Hebreos 6, 19 dicen que Jesús ya entró en el lugar santísimo. Pero vamos a ver evidencias bíblicas que demuestran que cuando Jesús se fue para el cielo no fue al lugar santísimo, sino que se fue al lugar santo. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 1, ya el versículo 13 y 14. Apocalipsis capítulo 1, verso 13 y 14. 1, 13 y 14. Dice así: y en medio de los 7 candeleros, ¿dónde están los 7 candeleros? ¿En el lugar santo o en el santísimo? En el lugar santo. Juan dice, y en medio de los 7 candeleros, que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, Juan cuando ve en el Apocalipsis a Jesús, ¿dónde lo ve? ¿En el lugar santo o en el santísimo? En el lugar santo, donde están los 7 candeleros de oro. ¿Correcto? Capítulo 2, versículo 1 del Apocalipsis. Fíjense lo que dice ahora allí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Dónde están dando, dice Jesús? ¿En medio de qué? De los 7 candeleros de oro. ¿Y dónde están los 7 candeleros? En el lugar santo. Así que entonces Jesús estuvo en el lugar santo desde el momento que ascendió al cielo hace 2000 años. ¿Y cuándo es que se ve el lugar santísimo en el Apocalipsis? Solo se ve el lugar santísimo para el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 hasta el 18. Fíjense lo que dice allí, hablando del tiempo cuando Cristo ya va a recibir el reino. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Dónde se encuentra el arca del pacto? ¿En el lugar santo o en el santísimo? En el santísimo. Y recién para el tiempo del fin, cuando se aproxima la ira de Dios, es que se ve que en el cielo, ¿qué cosa se abre? El velo que muestra el arca del pacto. De manera que entonces, recién a Jesús se le ve pasando al lugar santísimo para cuando va a llegar el tiempo del fin. Y no antes de eso. Así que la evidencia bíblica nos demuestra que Jesús no fue al lugar santísimo cuando subió al cielo, sino al lugar santo, para interceder por la humanidad durante 1810 años, hasta la fecha de 1844, cuando se cumplen los 2300 años para la purificación del santuario. Ahora, la purificación del santuario solo se daba una vez en el año, en el día de la expiación. Levítico capítulo 16, versículo 16. Y en ese solo día, que era una vez al año la expiación, se llamaba ese día, así purificará, ¿qué cosa? El santuario. Purificación del santuario es limpieza de los pecados de los hijos de Israel, de todas sus rebeliones. Y esto se hacía una vez en el año y lo hacía el sumo sacerdote. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a ver otra imagen del Apocalipsis donde Jesucristo va primero al lugar santo y luego hacia el lugar santísimo. ¿Correcto? Vamos a nuestras imágenes en PPT y veamos ahora cómo es que Jesús primero tuvo que pasar por las 7 iglesias. Vamos a nuestras imágenes, desde donde nos quedamos, después de que pasamos las imágenes. Vamos avanzando a la parte donde están las 7 iglesias. Ahí está. En el Apocalipsis, acabamos de leer hace un momento en el capítulo 2, versículo 1, que Jesús anda entre los 7 candeleros de oro, ¿no es cierto? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, para entender a qué se refiere, si no, no vamos a captar. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 ¿qué? Iglesias. O sea, los candeleros, ¿a qué representan? A las iglesias. Cuando dice que Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros, ¿en medio de qué está caminando entonces? En medio de las 7 ¿qué? Iglesias. Cuando Jesús termina de caminar por en medio de las 7 iglesias, vamos a ver qué ocurre. Primero, voy a poner rápidamente, vamos a leer a estas 7 iglesias, porque son 7 periodos en que la iglesia pasaría a través del tiempo hasta el fin del mundo, y están dados por fechas. Cuando Jesús haya pasado todas esas fechas, recién entraría al lugar santísimo. Vamos a ver cómo. Se menciona en Apocalipsis capítulo 2 la iglesia de Éfeso, la primera, por donde Jesús va caminando y pasa, que va desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, porque representa la iglesia apostólica. Y es que en la iglesia de Éfeso, cuando ustedes leen esto, solo lo voy a resumir, esto lo leen en casa, ¿ya? En la iglesia de Éfeso, cuando ustedes leen, dice que esta iglesia ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los apóstoles llegaron solo hasta el año 100 de la era cristiana. ¿Cuál fue el último apóstol de Jesús? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Juan, el que escribió ¿qué libro? El Apocalipsis y primera, segunda y tercera de Juan, ¿correcto? Entonces solo hasta ese año llega la era apostólica y por eso la iglesia de Éfeso, que prueba a los apóstoles, solo va hasta el año 100. Una vez que termina la iglesia de Éfeso, la Biblia presenta la iglesia de Esmirna, ¿correcto? Que significa mirra, ungüento, era un ungüento para los muertos la mirra.
Y esta iglesia dice, por eso sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, porque es el ungüento, Esmirna, mirra, y va hasta el año 313 después de Cristo. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que va hasta el 538 después de Cristo, la iglesia de la Pergamia, ¿no? Per doble, gamia, matrimonio. Cuando la iglesia se mezcló con el paganismo, es decir, cristianismo y paganismo, la iglesia se casó con dos, pergamia, doble matrimonio. Y luego viene la iglesia de Tiatira, que llega hasta el año 1517, pero tiene su final en 1798, ¿correcto? Su extensión es hasta 1517. Luego viene la iglesia de Sardis, que comienza en el 1517 con la gente que escapa de la iglesia católica hasta 1798. Por eso Sardis significa los escapados o el sol naciente. Luego, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia va de 1798 a 1844. Y finalmente, la iglesia de la Odisea, Lao ley, Dicea pueblo, la iglesia del pueblo de la ley o la iglesia del juicio, que comienza en 1844 y llega hasta el final del tiempo de gracia, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense, una vez que se ve a Jesús que camina por estas 7 iglesias, después de eso Juan ve el trono de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, porque acá es donde se acaba todo el capítulo 3, con las 7 iglesias. Y en el capítulo 4 se ve a Dios en su trono. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué cosa entonces se vio en el cielo? A Dios con 24 tronos, donde estaban 24 ancianos sentados. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. ¿Para qué cosa era esto? ¿Por qué estaban los tronos ahí? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron, ¿qué dice? Abiertos. ¿Qué cosa iba a empezar? El juicio. Estaban los tronos ahí en Daniel. Entonces Apocalipsis 4 habla del juicio. Y en el capítulo 5 se presenta a Jesús viniendo hasta ese que estaba sentado en el trono. Capítulo 5 de Apocalipsis presenta ahora a Jesús delante de los 24 ancianos y delante del Padre, ¿no? Vamos a ver cómo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ahí está Dios, el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, de los 24, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es el momento cuando Jesús se presenta ante el Padre. ¿Para qué? Para que se dé inicio al juicio y se le entreguen los reinos de este mundo. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, fíjense lo que dice allí. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta es la misma escena que hemos visto en Apocalipsis capítulo 5, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué prueba? Que después de las 7 iglesias, después de 1844, recién se ve que Jesucristo entra en el lugar santísimo frente al trono del Padre para empezar el juicio. ¿Ven? Con eso se demuestra claramente que es falsa la idea de los movimientos religiosos que dicen que Jesucristo se fue directo al lugar santísimo hace 2000 años. No es verdad. Él primero pasó al lugar santo y luego al santísimo. Ya está. Muy bien. Ahora seguimos avanzando con nuestras imágenes. ¿Y qué cosa resulta? Cuando nosotros entramos hasta el templo, allí nos vamos a encontrar algunas imágenes más que tenemos que estudiar. Antes de que pasemos a esto, quiero que analicemos un poquito el velo. El velo del templo, cuando Dios lo mandó a hacer a Moisés, tenía 4 colores especiales. Así que no quiero saltarme de esos 4 símbolos que tenemos que entender. Busquemos por favor las imágenes de los 4 símbolos para poder comprender de qué se trata. Éxodo capítulo 39, mientras tanto, versículo 1 en adelante. Fíjense lo que se pidió para el velo. Del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Estos mismos colores que están mencionándose acá son utilizados para el velo, para las puertas del templo, para el techo del templo, del tabernáculo, y para las vestiduras de los sacerdotes. Vamos al siguiente versículo 2. Sigue diciendo. Versículo 2. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Se dan cuenta que casi todo lo que está dentro del santuario tenía los 4 colores? ¿A qué representan estos 4 colores? ¿Por qué el velo tenía estos 4 colores? Vamos a ver, vamos a las imágenes del versículo 39. ¿A qué representa el color azul? Números 15, versículo 37 al 39. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón, ¿de qué color dice? De azul. ¿Qué más dice? Verso 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, ni de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. ¿A qué cosa representaba el color azul? Cada vez que veías el color azul, a guardar ¿qué? Todos los mandamientos de Dios. Por eso, cuando se ve el color azul en el velo, representa a que en Jesucristo, en su palabra, están todos los mandamientos que Dios nos pide que recordemos. ¿Está claro? Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, te estás llenando de los mandamientos de Dios. Y cuando te llenas de esos mandamientos de Dios, te has llenado de la sabiduría. Salmo 119, versículo 97 hasta el 100, fíjate lo que dice allí. Salmo 119, verso 97 hasta el 100. Esto nunca hay que olvidar. ¿A qué representa la obediencia a los mandamientos? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Cuál es el resultado de guardar, dice, los mandamientos de Dios? Que te vuelves potencialmente sabio. ¿Está claro? Cuando tú te llenas de los mandamientos de Dios, te estás llenando de la sabiduría del cielo. Y la sabiduría que viene del cielo es superior a cualquier sabiduría humana.
Es por esa razón que estaba representado por el color azul. Ahora bien, cuando tú miras hacia el cielo en la mañana, ¿de qué color ves el cielo? ¿Ah? Azul. ¿Por qué Dios hizo que la atmósfera sea de color azul? ¿Ah? Para que te acuerdes siempre de qué, de sus mandamientos. Por eso es que tiñó del color azul el cielo. Y ese color azul se refleja en el mar. Y cuando tú ves el mar, ¿de qué color ves el mar? De azul. ¿Para qué? Para que nunca te olvides de los mandamientos de Dios. Es decir, al color azul lo vas a encontrar en varios lugares para recordarte los mandamientos de Dios. Mientras, por el otro lado, el color que representa a Satanás es el color rojo. Isaías capítulo 1, versículo 18. Fíjense, ¿por qué? Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El color rojo representa ¿qué cosa? Al pecado. Satanás por eso se viste de color rojo. ¿El dragón de qué colores dice la Biblia? Rojo. Así que los colores en la Biblia tienen significados y símbolos y necesitamos entenderlos. El color azul representa a la fidelidad a Dios. El color rojo representa a la anarquía, a la rebelión. El color rojo siempre está en todos los que se rebelan contra las leyes. Los que llevan el color rojo no quieren leyes para nada. Quieren ser ley para sí mismos. Ellos quieren decir lo que hay que hacer y tú tienes que ser el que les obedezca. ¿Ah? Cuando entre dos rojos se encuentran, por eso se matan, ¿no? Porque los dos quieren mandar, los dos quieren tener el dominio. Y cuando los rojos hacen su alianza, se terminan siempre separando, se pelean, ¿no? Porque el rojo es así, rebelde, siempre está lleno de rebelión. El azul no, el azul es fiel. Por eso es que incluso se veía que cuando llegaban los días de matrimonio, el novio le ponía una cinta azul en la muñeca de la mujer y la mujer en la del hombre. No habían los anillos pues en ese tiempo. ¿Ah? ¿Eso a qué representaba? A que la mujer que llevaba el cinto azul en su muñeca iba a ser ¿qué cosa? Fiel a su marido y viceversa. Eso se llama fidelidad. Muy bien. Ahora vamos al siguiente color. ¿Qué otro color también se menciona? El color púrpura. El color púrpura era un color muy especial. Esto es fácil de darse cuenta. Cuando a Jesús lo iban a crucificar, el color del manto que era de Herodes, ¿de qué color era? Cuando se lo pusieron a Jesús, ¿de color qué? Púrpura. Ahí está. ¿Por qué? Porque era el color de los reyes. Y es por eso que cuando le pusieron ese manto, ¿qué le dijeron los soldados? Salve rey de los judíos, le dijeron, ¿no? Ahí está el rey. Y le pusieron su corona de espinas. Créanlo o no, lo que hicieron ellos era la representación del reinado del Evangelio. Porque para que el Evangelio pudiera dar su inicio a su reinado, se necesitaba de la muerte del Cordero de Dios. Así que entonces ponerle el manto de púrpura y la corona de espinas era un símbolo de que Cristo estaba siendo coronado ese día para ser el rey del trono de la gracia, del trono de la salvación. Interesante. Ahora bien, ¿eso qué significa? El color púrpura que había entonces en el velo representa a que Jesucristo, porque el velo es su cuerpo, a que Jesucristo era rey. El hecho de que su palabra, la Biblia, estuviera en Jesucristo, el conocimiento de este libro lo convertía a Jesús ¿en qué? ¿Ah? En rey. Éxodo capítulo 19, versículos 5 hasta el 8. Fíjense lo que dice allí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, los mandamientos de Dios, sus enseñanzas, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, ¿qué cosa? ¿Ah? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio. O sea, Jesucristo, por medio de su palabra, nos convierte ¿en qué? En reyes y sacerdotes. Y es que cuando tú lees este libro, te llenas de la capacidad de ser un rey. Cuando tú sigues lo que dice este libro, tu comportamiento comienza a ser el de un rey, tu conocimiento el de un rey, y te puedes parar frente a los reyes y hablar con plena seguridad como otro rey. Jesucristo fue rey. Y gracias a que conoció el Evangelio y se llenó del Evangelio, su comportamiento era el de un rey. El reinado de Jesucristo no tenía lugar entre la gente ignorante de esta tierra. Y los que mataron a Jesucristo es porque estos no conocían lo que era un rey. Y no lo trataron a la altura de un rey porque estos tenían una falsa idea de un rey. Para esta gente, un rey era alguien que estaba con su corona de oro, vestido con sus atuendos y sentado en su trono. Y ellos decían, este es un rey. Para ellos era su imaginación como la tuya, ¿no? Pero un rey verdadero no era así. A un rey se le conocía por su comportamiento, su conducta y su conocimiento. Se puede tener a un rey sin corona. Cuando te llenas de la Biblia, te conviertes en una persona semejante a Jesús como Él era rey. Por eso era el color púrpura. Vamos al siguiente. El color carmesí, el rojo, ¿no? ¿A qué representaba? A la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre también la encontramos en la palabra de Dios. Aquí está la sangre de Cristo. Libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. Fíjense lo que dice acá, para que lo comprendas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Acuérdense, por favor, de esto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Salmo 119, versículo 9, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Primero, ¿con qué decía que éramos limpiados? Con la sangre de Cristo. ¿Y ahora con qué dice que somos limpiados? Con la palabra de Cristo. San Juan capítulo 15, versículo 2 y 3, ¿qué cosa dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué dice que estamos limpios? Con la palabra. ¿A qué representa entonces la palabra de Dios? A la sangre de Jesucristo. Es decir, en este libro está la sangre de Cristo. Cuando tú lees este libro y te llenas de este libro, te estás llenando de la vida de Cristo. ¿Por qué? Génesis capítulo 9, versículo 4, fíjate lo que dice allí. Génesis 9, 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que la sangre, ¿qué cosa es? La vida. Y cuando dice que su palabra es vida, ¿qué está diciendo? ¿Que su palabra es qué? Su sangre es la vida de Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, ¿para qué estudias la Biblia? Ese es el primer punto que tienes que entender. ¿Para qué se estudia la Biblia? ¿Ah? ¿Para ganarle al pastor? No. ¿Para ganarle al de la otra religión? No. ¿Para demostrarles a otros que conozco más textos bíblicos? No. ¿Para que cuando haya concursos de preguntas bíblicas yo gane en la iglesia? No. Entonces, ¿para qué leo?
¿Cuál es la razón? ¿Ah? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa dice que lees las escrituras? Para salvarte. Es decir, cuando tú lees la Biblia lo haces porque quieres la inmortalidad, la vida. Por eso la lees. Mire, ¿qué cosa ha perdido el hombre desde el inicio de la creación? ¿Qué cosa ha perdido? ¿Ah? ¿La vida qué? La vida eterna, eso es lo que ha perdido. Otra cosa no hemos perdido. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Adán perdió a Eva? No, no la perdió, al contrario, se mató por ella. Ahora, ¿Adán perdió alguna otra cosa? No, porque nada era de él, solo era mayordomo. Nada era de él. El jardín del Edén no era de él. Recién Dios le va a dar la tierra nueva a los salvados. En esa ocasión solo lo puso de mayordomo, prestadito. Hasta el día de hoy todo lo que hay en la tierra solo es prestadito. Así que los que se quieren hacer dueños del mundo con su nuevo orden, están soñando, ¿no? Lo van a enfurecer a Dios. Imagínate que te quieran quitar algo a ti, ¿tú qué harías? ¿Te dejarías quitar? Si te quieren jalar en la calle tu computadora, tu laptop, ¿ah? ¿Qué le vas a decir al ladrón? Ya llévatela, mañana traigo otra, ¿ya? ¿Así le vas a decir? No, te vas a pelear por ella y vas a jalar tu computadora. Si a Dios le quieren quitar sus cosas, este planeta, ¿cómo creen que se siente Dios? ¿Ah? ¿Qué cosa? Yo a nadie le he dado nada, dice Dios. Así que por favor, ya, háganse a un lado que la tierra es mía. Por eso, ¿qué dice el texto? Mío es el mundo, mía es la tierra, míos son todos los que en él habitan. Así entonces todo es de Dios y nadie le puede quitar. Y cuando se lo quieren quitar, ¿qué hace Dios? Primero le dice a todo el mundo, miren por qué la tierra es mía. Y una vez que demuestra que por qué la tierra es de él, ahora viene, se presenta y se las quita, ya. Salgan de acá. Y se las da a los que merecen. ¿Está claro? Pero en fin, esa es la tarea de Dios ya. Pero entonces, hasta aquí notamos que el color rojo es la palabra de Dios y que cuando tú te llenas de la Biblia, te has llenado de la vida ¿de quién? En otras palabras, ¿sabes qué cosa ha pasado? Mira, a ver, te lo voy a explicar, así de sencillo. Supón que sufriste un accidente y te llevan rápido al hospital, pero te has desangrado. ¿Qué necesitas? Sangre. ¿Quién te va a donar? El que tiene tu mismo tipo de sangre. Así Jesucristo, para poderte salvar, te transfunda su sangre. Es decir, lo que hace es una transfusión de sangre para ti. Y cuando tú te llenas de este libro, te estás llenando de la sangre de Jesucristo. Ahora bien, como Jesucristo tiene la sangre de un Dios, porque Él es Dios, cuando te transfunda su sangre, ¿qué cosa te está dando? ¿Ah? ¿La capacidad de qué? De lo divino. Es por eso que el apóstol Pedro dice que las preciosas y grandísimas promesas de la divinidad están en este libro y que cuando uno estudia todo eso, participa de la naturaleza divina. Interesante, ¿no? Lean el capítulo 1 de Segunda de Pedro allá en casa, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta de todo lo que dice. Muy bien. Ahora, este es el color rojo entonces que representa a la sangre de Jesucristo. Y hay un color más. La sangre de Jesucristo cuando dice, se refiere a toda la obra de salvación que hizo. Todo eso, ¿eh? El perdón del pecado y la santificación. Cuando Cristo derrama su sangre para limpiarte, no solo te limpia de tus pecados pasados, ¿eh? Porque hay algunas religiones que te enseñan que solo te limpia del pecado pasado. Su sangre te limpia de todo pecado hasta el futuro, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la siguiente. Y el color blanco, el lino torcido, ¿a qué representa? Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos.
Así que entonces las acciones de justicia de los santos representan al color blanco. Salmo 119, versículo 172. ¿Qué cosa es la justicia? Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Así que entonces el color blanco representa a que Jesucristo obedecería todos los mandamientos de su Padre. Por eso el color blanco estaba en el santuario. Ahora bien, San Juan capítulo 15, versículo 10 dice lo siguiente en relación con eso. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué color se representa aquí al amor? ¿Ah? ¿De qué color se representa el amor? Blanco. ¿De qué color representan al amor en el mundo? Medio raro, ¿no? En el mundo se presenta el color rojo como amor, es decir, los rebeldes, ¿no? O sea, el amor mundano es puro sentimiento. Haces lo que sientes, pero no lo que debes. El amor real es blanco, es decir, representa a la obediencia de los mandamientos de Dios, a la justicia. Qué distinto, ¿no? Por eso, Satanás te enseña cómo a vivir del sentimiento y la emoción, del deseo y el gusto, mientras que Dios te enseña a vivir de acuerdo a los principios, a la pureza. ¿Correcto? La pureza es un principio. Muy bien, ya tenemos ahí los 4 colores. Ahora, cada vez que leamos todo lo demás del santuario con esos 4 colores, ya sabemos a qué cosa representa. Y se repiten a cada momento en las vestiduras del sacerdote, como vimos, en cada mueble, para que siempre se estén recordando esas 4 cosas. Vamos a recordarlas. ¿El color azul qué es? ¿Ah? La fide a los mandamientos de Dios. El color púrpura, ¿qué cosa es? Símbolo del reinado de Jesucristo, es decir, es el rey y por tanto hay que obedecerle. Eso nos va a recordar. Cada vez que vemos el color púrpura, decimos, Jesús es el rey. Por lo tanto, hay que someterse a todo lo que Él diga. Luego, ¿el color rojo a qué representa? A la sangre de Jesucristo que nos limpia. Cada vez que veamos el color rojo de la sangre de Cristo, ¿y por qué el rojo en la sangre de Cristo si es rebelión? ¿Ah? Y ese es un punto que todavía no lo hemos aclarado. Fíjense por qué. Porque cuando Jesucristo se hace humano, se convierte en un ser tan caído como nosotros, pero sin pecado. Fíjense cómo. Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, 3. Miren lo que dice acá. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo vino Jesús? Dice, ¿en semejanza de qué? De carne de pecado. Entonces, como vino en semejanza de carne de pecado, Jesucristo vino con nuestra carne y con nuestra sangre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Fíjense lo que dice allí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que significa que Jesús cargaba ¿qué tipo de sangre? ¿Ah? Como la nuestra. ¿De quién heredó la sangre Jesús? De María. ¿Y María qué era? Una mujer pecadora como cualquiera. Aunque era justa y piadosa ante el Señor, se contaba entre los pecadores porque ella también había cometido errores. ¿Correcto? ¿Se acuerdan cuando en una ocasión los dirigentes judíos le metieron cuentos a María y le hicieron dudar? Y entonces cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos están aquí, ¿qué dijo Jesús ese rato? ¿Mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Desconoció en ese momento a su madre porque se estaba dejando, ¿qué cosa? Influenciar por los dirigentes judíos. Así que ella también cometió errores. Ella misma dice en San Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegró en Dios, mi salva, y Salvador solo necesitan los pecadores. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, 2 Corintios 5:21, ¿en qué condiciones estaba Jesús cuando vino a la tierra?
Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo así? Cargando nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el día que Jesucristo es crucificado y sale sangre roja de él, es porque sale la sangre del pecado. ¿Correcto? Al salir esa sangre del pecado de Jesucristo, porque botó hasta la última gota de sangre para la salvación de la humanidad, estaba botando todos los pecados que había cargado sobre él. Así estaba echando los pecados de sí, porque él tampoco no podía seguir con pecado porque nunca pecó. Entonces no podía seguir cargando más eso. Así que entonces, al salir esa sangre de color rojo, sale la sangre rebelde, para que ahora entre la sangre, ¿qué cosa? Pura de la palabra de Dios, del Espíritu. Interesante, ¿no? Todo lo que es simbología. Muy bien, ya está. Y el color blanco que representa a la obediencia perfecta, la justicia. Muy bien, ya está. Y ahora nos vamos a las últimas dos figuras. Vamos a nuestras imágenes. La figura de la fuente de bronce, ¿correcto? ¿A qué representa esta fuente de bronce? Cuando se mandó a hacer a Moisés la fuente, de lo que ya leímos en Éxodo 40, ¿no es cierto? La fuente de metal de bronce, se le dijo que pusiera agua en la fuente. Había entonces el material del bronce y el agua. No voy a profundizar mucho en toda esta simbología porque en otra semana de oración que vamos a estudiar más adelante nos vamos a ocupar solo de las figuras. Ahora solo estamos con el tabernáculo, ahí estamos profundizando un poco más, ¿ya? Las figuras las estoy pasando solo porque están ahí y hay que explicarlas. ¿Por qué el asunto del bronce acá? ¿A qué representa? ¿Qué era el bronce? Números capítulo 21, versículo 1 al 4. ¿Qué cosa dice allí? ¿Qué había pasado mientras iban los israelitas hacia la tierra prometida? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negueb, oyó de que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren lo que le pasó al pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Tremendo, ¿no? El peligro de los desánimos en el camino, ¿no? Cuando te estás desanimando en el camino, porque no estás siguiendo ya el camino, te paraste, no sigues leyendo la Biblia y estudiando para conocer más, ¿qué cosa te ocurre? Comienzas a hablar contra tu mensajero, contra el que te predica, y luego terminas hablando contra la verdad de Dios, ¿no? Atacas a los dos. Esto comenzaron a hacer con Moisés y Aarón y contra Dios, ¿no? Ese es el peligro de cansarse por no estudiar. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Miren de qué lo acusaron al pobre Moisés, ¿no? ¡Ah! Nos has metido en esto para poder matarnos. Ya no hay qué comer, no hay qué vestir, no hay nada, no hay agua, no hay comida. Renegaban. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente ¿de qué? Ahí está el bronce. ¿A qué cosa representaba el bronce? A la serpiente que picaba. Solamente que ahora era un símbolo de las serpientes que picaban, porque esta serpiente iba a tener otro poder. ¿Cuál? Todos los que miraran a esa serpiente de bronce vivirían. Ahora, ¿a qué representa esta serpiente de bronce? San Juan capítulo 3, versículo 14. Fíjense lo que dice allí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién se comparó con la serpiente? Jesús. En su condición humana, Jesús ahora era comparado con la serpiente, porque la serpiente representa a Satanás, el pecado. ¿Y por qué Jesús se representaba con eso? Porque en la cruz estaba cargando ¿qué?
todos los pecados del mundo. Ya vimos hace un rato, ¿no? 2 de Corintios 5:21, que cargó con los pecados del mundo. Ahora, en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4, se menciona que esta serpiente fue destrozada, ¿no? Más adelante porque quisieron adorarla. Esto es para que se entienda que cuando Moisés hizo esta serpiente, jamás indujo a la idolatría, ¿correcto? Porque a veces en la Iglesia Católica dicen, no, la Biblia también dice que se hacían imágenes, se hizo la serpiente de bronce y cómo el pueblo también la siguió adorando después de eso. No, mentira, Dios nunca permitió que eso pasara, solo fue un símbolo. Fíjense cómo. 2 de Reyes 18:4. ¿Qué mandó a hacer Dios con la serpiente de bronce más adelante? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán, que significa la cosa. Y entonces así fue destrozada. Así que mentira es que se hacía idolatría, ¿no? Cuando estaban haciendo, Dios mandó destruir esa serpiente. Así de sencillo. ¿Eso qué significa? Que Dios no está de acuerdo ¿con qué? Con la idolatría. Ya está. Muy bien, lo que nos interesa es que el bronce representa a Jesucristo humano, cargando la naturaleza pecaminosa. Entonces, en la fuente de bronce, ¿a quién representa? A Jesucristo. ¿Por qué se le llama la fuente de bronce? ¿Se acuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? ¿Con qué se comparó Jesucristo? Con la fuente que salta para vida eterna. Efesios 5:26. ¿Por qué? Fíjense por qué. Para santificarla a la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 25 para entender. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Dónde es purificada la iglesia? En el lavacro del agua por la palabra. O sea, en otras palabras, la fuente, ¿a qué representa? A la palabra de Dios. Jesucristo y la palabra son lo mismo. Si tú quieres tener a Cristo en tu corazón, la única forma es leyéndote este libro. San Juan capítulo 14, verso 23. Fíjate lo que dice allí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuándo mora Jesús contigo en tu corazón? ¿Solo cuando oras y le dices, entra en mi corazón? No, puedes orar todo el día y todo el año eso y Jesús no entra. Cuando tú oras así y luego lees la Biblia, Jesús entra en tu corazón y antes de eso no. ¿Correcto? Entonces Cristo mora contigo a través del conocimiento de la palabra. Cuando algún pastor te diga por ahí, tienes que tener a Jesús en tu corazón, ¿qué te está diciendo que tengas en tu corazón? Que hagas el año bíblico, que estudies desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ya te he dicho que cuando tú lees la Biblia, no procures entenderla por ti mismo. ¿Por qué? Porque para entenderla, primero tienes que leerla toda. ¿Qué dijo Cristo? El que lee, ¿qué más dijo? Entienda. El que no lee, no entienda. Fácil de entender, ¿no? Así que cuando tú te lees toda la Biblia, entiendes la Biblia. Pero cuando no te lees toda la Biblia, no entiendes la Biblia. Ya que en la misma Biblia están las respuestas. Cuando tú lees el capítulo 1 de Génesis, a veces quieres entender cada palabra que está allí y no pasas del capítulo 1 sin entender y pasan 30 días y recién estás acabando, ¿no? ¿Y sabes qué cosa dices? Soy estudioso de la Biblia porque yo no paso un versículo sin entenderlo. No, no eres nada estudioso. Lo único que pasa es que no sabes cómo se lee la Biblia. ¿Correcto? Y entonces, ¿cómo tengo que leer? Miren esto. ¿Han visto los libros que se utilizan en el colegio, no? Por ejemplo, matemática. Tú te lees todo el libro y resulta que al final del libro están las respuestas para todas las preguntas, problemas que están en el libro. ¿Sí o no? Ya está todo ahí. Igualita es la Biblia. Cuando tú vas leyendo la Biblia y hay partes que no entiendes, más adelante ella te sigue explicando eso. Así que lo que no entendías en Génesis se te explica en Isaías y en Jeremías. ¿Por qué Dios hace eso? Para que te leas toda la Biblia.
O sea que si tú te lees primero Jeremías queriendo encontrar las respuestas, vas a decir, ¿respuestas de qué? Si ni siquiera has leído el problema. Así que antes de que sepas la respuesta, primero tienes que saber el problema. Por eso te tienes que leer Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, hasta el Apocalipsis. Cuando hayas hecho eso, que se llama el año bíblico, entonces conocerás toda la historia de la Biblia y sus significados. Y cuando alguien te predique, vas a saber si te está predicando la verdad o no. No hay otra manera. Así que todos en este mundo estamos obligados a la lectura de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y a todos nosotros se nos pone una Biblia, cuando ya tenemos uso de razón, ya dice el papá y la mamá, cargue su libro. Pero papá, ¿quién va a estar cargando el libro? No sueltes ese libro, estamos en el desierto de la tierra, es tu cantimplora. Si no cargas tu agua, te vas a morir de sed en el camino y me vas a culpar a mí. Porque eso es lo que pasa. Así que todos, por nosotros mismos, estamos obligados, todos, por nosotros mismos. El pastor no te obliga, tu papá no te obliga, tú te obligas. ¿Por qué? Porque si no, te mueres de sed en el camino. ¿Está claro? Por tu inteligencia y tu sabiduría, agarras tu Biblia y te pones a leerla. Fíjate en esto, y esto te va a sonar raro, pero es la única verdad que existe en toda la tierra. A este libro lo tienes que dominar más que a la matemática, más que a la física, más que a la química. Y si tienes que elegir entre esos libros y tienes que elegir este. ¿Correcto? No porque seas religioso, no porque seas adventista o de cualquier otra religión. No porque seas cristiano, sino porque es la lealtad a tu propia vida. ¿Comprendiste eso? Eso, si se enseñara a través de la televisión, a través de la radio, los medios de comunicación, las redes sociales. Por eso todos ustedes, en lugar de perder el tiempo con el TikTok, ¿saben qué deben de hacer? Ya que quieren participar en TikTok, poner en el TikTok este libro, texto por texto, repetirlo, o sea, todos deberían de hacer eso. De tal forma que en el TikTok salga, lee tu Biblia, conoce a Abraham, conoce a Isaac, eso deberían de estar poniendo todos los días. Si todos los cristianos hicieran eso por TikTok, toda la gente entendería, lee tu Biblia. Deberían de hacerse poner ahí en los letreros grandes, ¿no? Ahí en esos letreros que están en las avenidas. En lugar de que estés gastando tu plata en modas, en el teléfono, en el nuevo smartphone que te va a costar tan caro y ni siquiera lo vas a utilizar todo, te lo van a robar antes incluso. Sí, porque eso es lo que pasa o estoy mintiendo. Papá, cómprame el smartphone, ¿no? Si no, no voy al colegio, tampoco voy a la iglesia, ya sabes, Por un teléfono se van a ir al infierno, imagínense. Pero bueno, siempre hay gente, ¿no? Cada quien con su tema, por eso dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú gastas tu dinero en algo bueno, si entre todos se juntaran y dijeran yo pongo esto, yo esto, y se pusiera carteles de propaganda grandes que digan lee tu Biblia y le pones un texto de por qué tiene que leer la Biblia, la gente se iría concientizando, ¿no? Botando volantes por las calles, subiéndote a los carros interprovinciales, a los urbanos, ¿no? Ahí, lee tu Biblia, a toditos regalarles volantes, lee tu Biblia, ¿no? Repletar por todo lado, lee tu Biblia. De tal forma que cuando la gente está saliendo a la calle, lee tu Biblia. Va por allá, lee tu Biblia. Entonces va a tener que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en que tenemos que empujarle al mundo, porque la Biblia es una necesidad, no es simplemente un privilegio, es una necesidad. Sin la Biblia el ser humano no sirve para nada, es simple y llanamente un animal irracional, como dice Pablo, así feo, en fin, así es como pasa. Muy bien, hasta aquí ya hemos entendido la fuente, ¿no es cierto? El agua, ¿a qué representa? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Así que el agua es la palabra, ¿correcto? Y como la fuente representa a Jesús, de Jesús sale el agua de la palabra. Ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. ¿Qué cosa significa lavarse las manos?
En el Salmo 18, eso lo leen en casa por favor, todo el capítulo 18, se menciona que las manos representan a la limpieza de la justicia. Entonces, lavarse las manos representa alcanzar la justicia. Muy bien. Finalmente, el altar del holocausto. ¿A qué cosa representaba el altar del holocausto? Vamos a la imagen del altar del holocausto. Aquí tenemos el altar del holocausto. En Éxodo capítulo 40, que hemos leído ya, ¿de qué material dice que era el altar del holocausto? ¿Se acuerdan? ¿De qué material? Mientras la fuente solo era de puro bronce, nada de madera, y el agua, en el caso del altar, era madera forrada ¿con qué? Con bronce. ¿Correcto? ¿Qué cosa era la madera? La naturaleza caída y pecaminosa, que se forra ¿con qué naturaleza? ¿Con la de quién? Con la de Cristo. Para que eso suceda, hay algo especial que había que hacer en este altar del holocausto. ¿Qué cosa se hacía en ese altar? Levítico, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Fíjense lo que dice. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura. ¿Qué cosa es la grosura? El sebo del animal. Lo que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Verso 9. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. ¿Qué cosa había que hacer en el altar del holocausto entonces? Se quemaba. ¿Qué cosa se quemaba? La grasa más todo el restante del animal que había sido utilizado para el sacrificio. Ahora, como en el animalito que iba a ser sacrificado, se ponía las manos y se pasaba todo el pecado del pecador para que el animal pudiera sustituirlo en el sacrificio, entonces en todo el animal estaba el pecado. Y en la sangre, se llevaba la sangre al interior del templo para la limpieza del pecado, pero en la grasa estaba el pecado que sobraba todavía en el cuerpo, en ese cuerpo muerto al pecado. Entonces había que quemar todavía esa grasa del cuerpo. ¿A qué representaba esa quemazón? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, rápidamente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentarnos, dice, ante el Señor? Como sacrificios. Debemos quemarnos en el altar. Eso es lo que... ¿Y cómo me quemo en el altar, hermano? ¿Qué cosa? ¿Voy a hacer un sacrificio humano? No. ¿Cómo se quema en el altar? Vamos a ver. Jeremías capítulo 23, verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué cosa es el fuego, dice? La palabra de Dios. Cuando tú vienes a la Biblia, hay cosas que la Biblia te va a pedir y que son cosas contrarias a tus gustos y a tus deseos, sentimientos y quereres. ¿Correcto? Cuando hay personas a quienes les gusta hacer algo negativo, algo malo, es bien difícil que se lo puedas quitar. ¿Saben qué dicen algunas personas? Tú les dices así, la música rock es mala, le dices, ¿no? No hay que escucharla. O la música pop, o la música que está de moda, ¿no? Los nuevos géneros que están sonando por ahí, que ahora ya pues es música, que ya no es música, ¿no? En fin. Y tú le dices que se la tiene que quitar, inmediatamente te dice, si me quitas mi musiquita, me muero. Ya me voy a aburrir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Todo el día es música, hago ejercicio con música, estoy estudiando con música, me voy a dormir con música, me levanto con música, todo es música. Y les duele tener que dejarla. Sin embargo, la Biblia les dice que tienen que renunciar a ella porque es dañina. ¿A eso qué se le llama? Tener que hacer un sacrificio. Eso es ponerse en el altar del sacrificio del fuego de la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús en su humanidad.
Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Fíjense lo que dice allí. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Así que Jesús la pasó primero. En tiempos de Jesús también había esa llamada música, a su estilo. Tuvo que renunciar a todo eso y a mucho más. Ahora, cierro mencionando que este santuario, en Éxodo 40 termina diciendo que estaba rodeado con un manto blanco, todo el patio, ¿no? Ahí está, el manto blanco que cubría todo el templo. Ese manto blanco o lino blanco representa, ¿a qué habíamos dicho? A la obediencia perfecta de Cristo. El santuario, si se dan cuenta, era la representación de un cuerpo humano. Fíjense bien, la cabeza estaba donde estaba el arca, el cerebro. Luego la parte del cuerpo está donde está el lugar santo. Y toda la parte de afuera representa el exterior de la persona, que es el atrio exterior. Esta es una persona. Y para que seas un santuario para Dios, tienes que tener todo lo que hemos estudiado con sus símbolos, con sus figuras hasta aquí. Y Jesucristo era así, en su naturaleza humana. En otras palabras, Jesucristo vino a convertirse en un ser humano, mostrando lo que el ser humano debe tener para ser semejante a Él. ¿Y por qué Dios y por qué Jesús quieren que seamos semejantes a ellos? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar alguna vez por qué quieren que nosotros seamos semejantes a ellos? ¿Ah? ¿Por qué tanto nos pide eso? Porque si no somos semejantes a Dios en primer lugar, entonces vamos a ser semejantes ¿a quién? Al otro, a Satanás. Porque solo hay dos poderes en el universo. Ahora, la palabra Dios deriva del término luz, luz que significa vida, ¿correcto? Dios es amor y amor significa inmortalidad. Amor, muerte, contra muerte, es decir, inmortalidad. Entonces lo que Dios quiere es que todos seamos, ¿qué cosa? Inmortales. Quiere que alcancemos ese nivel y por eso Él se hizo humano para mostrarnos cómo se tenía que lograr eso. ¿Ya? Así que hasta aquí ya entendimos toda la parte de la estructura del santuario. En los próximos temas vamos a hablar de lo que falta, las cobertizas del templo, ¿no? Eso nos falta estudiar. Y los sacerdotes y luego los dos servicios que había en el santuario. Así que esos son los temas que todavía nos faltan. Vamos a pedirle a Jesús en esta noche que todo esto que hemos aprendido pueda quedarse grabado en nuestra mente y corazón. Entiendan todos que la simbología es el secreto del conocimiento de la Biblia. Todos los que comprendan los símbolos de la Biblia y sus significados entenderán toda la Biblia y no podrán confundirse para nada cada vez que estudien. ¿Ah? Así que entonces a repasar las Biblias. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros ahora, Señor, y acompáñanos con tu bendición, porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dejo el tiempo con nuestros hermanos para la despedida. Amén.